¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar de los elementos esenciales para abordar el estudio de robots manipuladores. Por principio vamos a comenzar con una definición para robot, en el cual hay una discrepancia porque depende mucho del tipo de máquina que estemos hablando. Así que me he dado a la tarea de proponer la siguiente. Se trata de una máquina mecatrónica poliarticulada con la habilidad de tener autonomía de movimiento, capaz de reproducir actividades previamente programadas y reaccionar al medio ambiente a través de la valoración de sus condiciones internas y externas. Las palabras clave aquí son máquina mecatrónica poliarticulada, que tiene cierta autonomía, que es capaz de tener programabilidad y que puede valorar a través de sus sensores su posición y la información que recibe del medio ambiente. Bueno, ahora, ¿qué tipos de robots existen? Bueno, caminantes como esta arañita. Este tipo de robots todavía no son usados a gran escala, pero se busca crear aplicaciones muy interesantes, como por ejemplo la exploración espacial. Los vehículos de guía automática, AGVs, entre los que se incluyen aviones, drones, eh, robots móviles o incluso, por ejemplo, este submarino para exploración oceanográfica. Los más usados pues, son los robots manipuladores. Nos permiten mover objetos, desplazarlos, hacer tareas de maquinado con ellos, en fin. ¿Qué es un robot industrial? Es propiamente un robot manipulador, con todas las características que habíamos hablado de programabilidad, valoración de sus condiciones. Y después de esto tenemos que hablar acerca de los componentes. La parte mecánica es propiamente el manipulador, es decir, es un mecanismo abierto que me permite desplazar o cambiar la orientación de un objeto. Después la parte que es el corazón del manipulador es el controlador. En esta parte tenemos los circuitos de potencia de los motores, tenemos eh, los diferentes elementos electrónicos para todos los componentes electromecánicos del manipulador. La computadora pues es el cerebro, porque en ella yo puedo hacer la programación, puedo establecer posiciones y con frecuencia como una ayuda para poder grabar posiciones está el Teach Pendant, que es un control remoto alámbrico. Muy bien. Sobre los sistemas constitutivos, el sistema usuario-máquina, que es sería el Teach Pendant y la computadora, el sistema de decisión, que es propiamente el software que se encarga de ejecutar las tareas, los sistemas de percepción, bueno, los sensores, y la parte del manipulador, el sistema mecánico. Todo lo demás, pues, como mesas giratorias, eh, bandas o incluso los equipos de CNC son llamados equipo periférico. Muy bien, sobre el sistema mecánico, hay dos tipos básicos de articulaciones, que son la rotacional y la prismática. Y todas las demás articulaciones en realidad son juegos o combinaciones de estas dos. ¿De acuerdo? Dependiendo de cuántos tipos de articulaciones vamos a tener algunas configuraciones especiales o clásicas. Bueno, sobre los sistemas de percepción interna, esto siempre debe tener un manipulador, siempre va a tener elementos que van a hablarme de la posición relativa entre los componentes o eslabones, los cuerpos que compongan al manipulador. En primera instancia vamos a hablar de los decodificadores ópticos, que pueden ser incrementales o absolutos. Los incrementales son los más usados, pues me permiten en un disco hacer una serie de agujeros y después solamente hago un conteo para poder
establecer la posición angular. Ahora bien, puedo yo también medir no solamente los flancos de subida, sino también los de bajada, con lo cual puedo yo aumentar, sin necesidad de hacer más agujeros, la resolución de estos instrumentos. Por lo general van a ser de doble cuadratura. Esto es decir, voy a tener dos señales, y esta característica de dos señales me va a permitir establecer el sentido de giro, poder identificar el sentido de giro de manera más rápida. Es necesario, cuando yo uso decodificadores ópticos incrementales, usar otros sensores, generalmente botones o sensores de contacto, que me sirvan para el home o la posición de inicio. Los decodificadores absolutos no son tan usados, son un poco más complejos en su estructura, y depende del número de discos para tener una mejor resolución de las posiciones. Pero no quiere decir el número de agujeros. En estos la palabra digital, pues es cada palabra, o más bien si cada palabra digital, pues es una posición clave. No necesito aquí agregar sensores externos para el home. Bueno, sobre el sistema mecánico, está conformado por los eslabones, que son cuerpos que están unidos mediante una articulación. Se llaman unitarios si solamente va a tener una articulación, binarios si tiene dos, ternarios, cuaternarios, etc. Los manipuladores son cadenas cinemáticas abiertas, puesto que el último eslabón está libre, mientras que las cadenas cinemáticas cerradas son aquellas en donde se vuelve a unir a la tierra. Entonces no está libre el último eslabón. En realidad, las cadenas cinemáticas cerradas conforman robots manipuladores. De esos vamos a hablar posteriormente. Configuraciones de manipuladores. Bueno, las clásicas es la del robot cartesiano. El robot cartesiano es muy usado para labores donde tengo que trasladar objetos muy pesados. Esto es por la robustez que ofrecen estas máquinas. Tienen limitaciones en cuanto al espacio de trabajo, particularmente en cuanto al cambiar la orientación de un objeto. Son los más sencillos de controlar, puesto que se trata de las articulaciones prismáticas. No requieren un control muy avanzado para poder establecer posiciones, incluso pueden ser perfectamente hechas con lazo abierto. El manipulador cilíndrico, aquí ya voy incluyendo articulaciones rotacionales. Aquí, bueno, se recibe el nombre cilíndrico porque el espacio de trabajo tiene efectivamente una forma de cilindro. ¿Qué operaciones me permite hacer un manipulador cilíndrico? Bueno, pues desplazamiento, algunos taladrados, algunos maquinados especiales. Al igual que otra configuración que es muy parecida a ella desde el punto de vista de su sencillez, que es el esférico, en donde ya tengo aquí dos articulaciones rotacionales, una prismática, que generalmente es la última. El espacio de trabajo, pues sí es un poco más flexible si lo comparamos con el cilíndrico, con el cartesiano. Voy a tener una mejor posibilidad de acercarme a la base. También se utilizan en cuestiones de traslado de piezas y en algunos maquinados especiales. Pero sin embargo, la estrella de los manipuladores sigue siendo hasta el momento el antropomórfico. Pese a que es el menos sencillo de controlar, desde el punto de vista energético, es decir, el gasto de energía no demanda tanta carga. Muy flexible en su espacio de trabajo. Puedo yo incluso tomar objetos y manipularlos muy cerca de la base, lo cual es una gran ventaja. Obviamente me va a permitir mayor flexibilidad. Las tareas en las cuales son usadas, bueno, pues en la industria automotriz, en taladrado,
en machuelado, etcétera, ¿no? Hay una configuración que idearon los japoneses que me permite mucha flexibilidad, que es el manipulador escala. Me permite tener el objeto muy cerca de la base. Esta configuración se usa mucho en fábricas donde se realizan microcontroladores. Es muy limpio en la cuestión del traslado de los objetos. Ahora, si a mí me encargan, soy el responsable para comprar robots, ¿qué características debo de tomar en cuenta? Primero, el número de ejes, que en otras palabras es el número de actuadores y por lo tanto el gasto en cuestión de energía que va a demandar. La capacidad de carga activa es cuál es el peso máximo que pueden transportar. La velocidad máxima es un poco arbitraria de definir. Básicamente se trata de establecer una línea recta y medir la rapidez máxima que puede alcanzar a lo largo de esa línea recta. El alcance es cuál es la longitud que tiene cuando el manipulador está completamente extendido, y el braceo es la longitud que tiene el brazo cuando está completamente retraído. La repetibilidad, es decir, que pueda yo estar haciendo la misma operación un sinnúmero de veces, o bueno, eso tiene que ver también con la vida útil. Y la precisión y exactitud es que yo que tenga en ese manipulador la capacidad de llegar a un mismo lugar varias veces sin necesidad de estar instrumentando a cada rato y calibrando. Bueno, sobre los actuadores. ¿Qué actuadores necesito yo escoger para un manipulador? Depende principalmente de la tarea. Necesitamos características de los actuadores. Bueno, alta rigidez para evitar deformaciones, una baja inercia, pues porque pues, lo que quiero es transportar menos peso, y control de posición, que bueno, ahorita con los sistemas modernos de cómputo es muy fácil poder establecer controladores más económicos y que en lugar de estar construyendo un dispositivo electrónico externo. Bueno, los tipos electrónicos, neumáticos e hidráulicos. Los neumáticos son medianamente utilizados. Básicamente nos permiten dos posiciones. Se usan mucho en las pinzas, en el órgano terminal. Aquí demandan una instalación especial, pues porque necesito poner mangueras, un compresor, que también la instalación tenga esté libre de humedad, colocar filtros, pero son bastante efectivos desde el punto de vista de la fuerza que me proporcionan. Bueno, pues los robots aquí pues básicamente son pistones que me permiten incluso hacer cosas un poco más elaboradas, como por ejemplo este robot rana, que tiene un desplazamiento terrestre. Y esto es básicamente porque como no me interesa tener una referencia muy exacta de las posiciones articulares, pues perfectamente con uno que maneje nada más dos posiciones puedo yo hacer este tipo de tareas. Los hidráulicos no son tan usados, ya que demandan muchas más cosas que los neumáticos. Una instalación más grande, obviamente es más cara, pero la gran ventaja radica en la fuerza que yo puedo, más bien en los pesos más grandes que yo puedo desplazar. Ok, aquí en este esquema tenemos una visión de un pistón hidráulico, donde pues bueno, lo que sale luego más caro es el fluido especial, por supuesto. Los actuadores eléctricos pues son los más usados. Aquí tenemos la opción de muchos tipos: motores de pasos, de corriente directa, de corriente alterna, motores sin escobillas. Los de corriente directa son los más usados, obviamente. Me permiten incorporar una modulación por ancho de pulso para el control de la posición. Bajo costo. Están un poco más acotados en cuanto a la potencia. Los segundos más usados son los de corriente alterna. Los motores de pasos suelen ser muy usados, pero necesito tener mucho cuidado con ellos porque no proporcionan una gran potencia, y aparte pues, es muy fácil perder el paso con ellos. Generalmente hay que agregar
algún encoder u otro sensor externo para poder controlar adecuadamente el desplazamiento angular. Bueno, creo que la mayoría conoce bien cuál es su forma de, de operar. El principio de operación es con un imán, o más bien un embobinado que se hace pasar a través de un campo magnético, y cuando el campo recibe una corriente, entonces se induce una fuerza en el embobinado. Ok. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa con el sistema de decisión? Es esencialmente la computadora en donde vamos a tener la conexión con los sensores internos y externos, la unidad, en este caso, de cómputo que se va a encargar tanto de registrar posiciones como de llevar una secuencia donde yo puedo modificar características de la secuencia o el orden de la secuencia, y también pues se va a encargar de hacer una correcta medición de las señales para amplificar y bueno, la entrada de la fuente de poder. El equipo periférico, como habíamos hablado, son todo lo externo que está involucrado en el manipulador, las máquinas de corriente, perdón, de CNC, sistemas de transportes, cámaras de video, controladores, o sea, actúan en conjunto, pero en realidad no son propiamente parte del sistema robótico. Bueno, algo muy importante que debemos de hablar acerca de los manipuladores es el órgano terminal, que está en la punta. Hay varios tipos, los más usados son los de prensión o sujeción, o incluso algunos metálicos. Bueno, ¿cuáles? Pues tareas en las cuales se van involucradas: troqueladoras, inyección de plásticos, altos hornos. Pero de esto yo lo aprovecho para colocar objetos en las bandas transportadoras, líneas de rodillos, e incluso ayudarme con otros AGVs. Bueno, el órgano terminal, como habíamos comentado, hay tipos de presión, hay otros que aprovechan un campo electromagnético, y ahí pues generalmente voy a poner incluso alguna otra máquina que haga una operación, troquelado, eh, agujeros, etcétera. Bueno, ¿cuál es el principio de función de los órganos terminales? Puede ser a través de la fricción, en donde yo debo de tomar en cuenta también la fuerza con la cual voy a agarrar, porque no debe ser tan suave que durante el movimiento se caiga el objeto que esté tomando, pero tampoco debe ser tan fuerte que destruya el mismo objeto, y más cuando estamos hablando de materiales delicados o frágiles. Bueno, los de tipo de restricción, hay algunos de tentáculos, pero unos tentáculos que por ejemplo se utilizan para botellas, en donde se meten esos tentáculos por el cuello y después se expanden dentro de la botella para sujetarlo. Okay, otros inmovilizan la pieza, o hay otros que se acoplan a la forma del objeto, que suelen ser neumáticos. Bueno, ¿qué otro tipo de órganos terminales tenemos? Soportes o de atracción, como las ventosas de vacío, las piezas magnéticas. Estos pues están acotados, pues solamente se usan para materiales ferromagnéticos. Los más usados suelen ser las pinzas, las cuales necesitan otro mecanismo que no se considera como un grado de libertad dentro del robot, simplemente es otro elemento del cual sí debo de tomar en cuenta, que es otro gasto de energía. Y generalmente utilizan un control de tipo on-off. Son los que más me permiten maniobrabilidad a la hora de tomar el objeto. Bueno, los expansores pues no son tan usados actualmente, pero sí sirven para manipular objetos frágiles, o si estamos trabajando con algunos reactivos químicos, pues es importante que se me permiten, por ejemplo, este que se llama expansor, inflar una especie de jeringa para tomar el cuello botellas u otros materiales.